día bajaremos de la nube. Si Dios le hizo bajar a Balac, un profeta que era de Dios pero no sabía dónde iba, que es lo que nos ocurre muchos hoy día. Decimos somos cristianos y hasta recibimos revelación de la palabra de Dios, hasta somos profetas, pero nos pasa lo que a Balac. No vemos más allá de lo que es nuestras narices, que hasta una burra tuvo que hablar. A nosotros tal vez la silla que dejamos y abandonamos algún día nos va a decir, ¿qué haces que no estás aquí? Pero para el Señor no hay nada imposible y todo es posible. Y ocurren en el Señor milagros, que es lo que estamos faltos de ver, ¿verdad? Pero sigue haciéndolos el Señor. El Señor sigue haciendo milagros y lo seguirá haciendo porque su misericordia es como dice en su palabra. No se negará a Él mismo. Porque aún hasta nosotros muchas veces sin ser merecedores de ello, yo doy gracias al Señor que aún respiramos y nos da la opción de conocer cada día un día más. Y eso es de agradecer al Señor. ¿Lo creemos así? Bueno, pues como esperábamos otra palabra, yo quiero seguir con el tema. ¿Se acuerdan la semana pasada de quién hablamos? Aleluya. Ahí está. Gracias por vuestra ayuda. Ya me había olvidado, pero es en Romanos 6, si se recuerda. ¿Eh? Exacto, pero digo para Dios. Eso lo hablamos de Romanos del 6. No te metiste, hombre. Qué sombría que yo le llamo. Leímos hasta el 14, creo que estuvimos compartiendo. Pero ahora vamos a continuar para terminar este capítulo que trae hasta 23 versículos. Pero no vamos a empezar desde el versículo 1, sino desde el versículo 15. Si usted lo tiene ahí, Romanos 6, aleluya, ¿lo tenemos? Pues si quieren, se puede levantarse a hacerme el favor, no se les exijo, lo pido por favor, para leer la palabra. Del versículo 15 al 23. Dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Casi empieza con las mismas palabras que el domingo pasado. ¿Qué pues? Otra pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pero la respuesta del apóstol Pablo es en ninguna manera. Y sigue diciendo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecer, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a las inmundicias y a las iniquidades, así ahora para santificar a la santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Decimos amén a eso. Yo sé que se ha orado, vamos a orar para Dios, sigue dándonos la bendición que necesitamos. Porque aquí en tu casa se está recibiendo esa gloria que tú envías desde lo alto. Señor, es la garantía que tenemos de estar aquí. No es un pasatiempo, sino es una glorificación y aún mucho más, escucharte a ti. Porque no queremos escuchar al hombre, queremos escucharte a ti. Y tu palabra es vida y vida en sí. Ayúdanos, respáldanos y que no sea yo sea tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Amén. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor que es palabra.
No es porque tenga una queja ni nada, pero es para que nos demos cuenta, y lo digo para la gloria de Dios, y no quejándome si somos muchos o pocos, pero en los últimos tiempos, ¿qué dice la palabra? ¿Hemos entendido alguna vez que Dios miente? Dios nunca miente. Dios es un Dios veraz y nos hace ver a los que queremos seguir al Señor de una manera u otra, más bien o menos bien, pero me dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice a una de la iglesia? Por tus pocas fuerzas, pero me ha sido poco en los fiel, en los muchos te pondré. Entonces cada día yo me doy cuenta más de que en las iglesias, porque mi mujer me lo compartía ayer, por eso lo dije, porque uno de los pastores estaba diciendo las mismas palabras, todos decimos lo mismo, pero lo bueno es que los pastores no caigamos en tentación. Porque los pastores, si hay poca gente, se puede uno agobiar, se puede uno malograr, vamos a decirlo, en las cosas espirituales, y está dando más importancia a la silla y a las personas que a Dios. Por eso yo le pido al Señor que nunca nos fijemos en eso. Porque el que añade y quita es Él, no es el hombre. Y nosotros somos respetuosos, siempre poder entender y comprender que los propósitos de Dios es que quiere que ninguno muramos, sino que todos seamos sanos. Entonces la predicación, sea para muchos, para pocos, es que Dios nos ama. Pero no quiere que nos condenemos a nosotros mismos. Por eso nosotros no hemos de dejar de ser los voceros que Dios quiere que seamos. Los voceros no tienen que ser lo que uno quiere o lo que a uno le agrada, si hay mucho, porque hay mucho esto, y si hay poco esto. No tiene que ser lo mismo. Porque así es la palabra de Dios y así dijo Él. Por eso, si uno es de Dios y un siervo de Dios, donde haya uno, ahí se predica. Donde haya 20 también. Porque así lo hizo el Señor. Predicó a uno, a 12, a multitudes y a todos. Y por eso no le importaba dar lo que venía y traía del Padre. Lo que ahora a nosotros no nos tiene que importar dar de lo que el Padre ya tiene aquí para nosotros. Por lo que tiene para nosotros es vida y vida en abundancia. Amén. Bien, pondremos un título. ¿Cuál podríamos poner? El otro era vivos al pecado, no, muertos al pecado y vivos para Dios, ¿no? Hoy vamos a poner de esclavos del pecado, porque así es lo que hemos leído, a siervos de Dios. De esclavos del pecado, se oye bien, Lorena, se oye bajo. Lorena, pues atiende a esto y eso es bajo. No, a mí no sea amigo. Yo más alto no quiero, pues bastante altura tengo ya, sierva. Yo no sé, yo ahí es que ahí, ustedes son los que lo ven. Esclavos del pecado, primero, esclavos del pecado, aleluya, a siervos de Dios. Yo creo que la lectura nos la va a conocer, ¿no? Porque en el versículo 18 lo dice claramente. Aleluya. ¿Qué dice en el versículo 18 de la lectura que hemos dicho? Viniste a ser, ¿qué? Siervos de la justicia, que es la que antes no estaba en nosotros, pero damos la honra y la gloria a Dios que a través de su sacrificio, si entendéis vaya a estar mejor, pero si estáis dialogando el uno y el otro no vaya a enterar de nada. Y no es porque mucho alto se lo ponga, sino por la intención que uno ponga. Lo digo con el amor de Dios. Y al que le siente mal diga, ay, pero se cura a tiempo, que eso es lo que quiere el Señor. Entonces, si ahí nos dice que hemos libertado del pecado, viniste a ser siervo de justicia, entonces lo que hoy hay que estar en nosotros es la justicia de Dios. La justicia de Dios no es mirarle a uno de una manera como antes lo hacíamos y no pasaba nada. Porque de una manera y otra, hoy día en la iglesia sigue estando en nosotros el pecado. Porque no nos miramos por el agrado que deberíamos de mirarnos, ni vernos por el agrado que deberíamos vernos.
ni ayudarnos cuando necesitamos la ayuda que deberíamos necesitar, sino es al contrario, pasamos de todo. Pero es ¿por qué? Porque uno en realidad no ha sido de libertad. Por eso Pablo, si la otra vez dice, porque estemos ya libres de pecado o no estemos en la ley, vamos a pecar nosotros ya por eso, porque andamos en la gracia. Por la equivocación de muchos hermanos y hermanas esas que aún estando en la gracia siguen pecando. Pero voy a decirle algo, se habrán pecado y seguiremos pecando hasta que Dios nos perfeccione. Pero no practicar el pecado, que ese es el delito y lo que Dios no quiere en nosotros. Perseveraremos, como lo dijo la semana pasada y esta hora nos lo está diciendo. Perseveraremos, vamos a seguir perseverando, practicando el pecado, porque ya estemos en la gracia. De ninguna manera. No podemos permitirnos eso. La muerte de Cristo fue algo más elevado de lo que un cristiano se puede tener en cuenta o podemos tener en cuenta. No valoramos en realidad la preciosa sangre y el sacrificio que hizo Cristo allí en la cruz. Si lo valoráramos, hermanos, sabemos que para nosotros, aquí en Romanos, en esta lectura mismo, encontramos una nueva victoriosa manera de cómo poder librarnos del pecado y darle la honra y la gloria a Dios, porque es posible. ¿Por qué digo que es posible? Antes no podíamos, nos tenía atados, estábamos esclavos a Él. Su maestro y mi maestro era el diablo. Hoy ha cambiado de un maestro a otro maestro. Pero para hacer y dejar de ser esclavo, uno hay que obedecer a Cristo Jesús. Ponerse, vamos a decir en realidad, las pilas alcalinas, que eso lo dice porque usted lo voy a simplificar así, para que se dé cuenta que es de dura duración. Eso es lo que dice, aunque sé que la televisión miente, pero no dice que las alcalinas son de larga duración. Pongámonos las pilas de alcalinas, hombre. Y digamos al pecado fuera, antes me tuviste durante mucho tiempo, porque desconocía la gracia de mi Señor. Pero hoy que conociendo la gracia de Dios, así, habiéndome hecho libre, como me ha hecho libre, que nadie era capaz de poderlo hacer, solamente Él, pero pagó un alto precio. Que ese alto precio nosotros, con ese regalo, debemos adquirir en nosotros la gratitud de serle gratos a Él. Ya no reina más que el pecado en mí. ¿Por qué? Porque me ha hecho libre, aleluya, ¿o no? Por eso aquí el apóstol Pablo nos está recargando, como el domingo pasado, a que estamos viviendo en la gracia. No pequemos más, hermano, mi hermano. No merece la pena. Porque como dice aquí claramente, ¿qué sacamos nosotros de lo que antes teníamos? ¿Qué frutos? Porque los frutos que teníamos antes los sabemos dónde vienen, ¿verdad que sí? Usted va a recordar dónde vienen para poderlo ver mejor. Pero si no lo recuerda, yo se lo voy a recordar, porque la Biblia es muy importante abrirla, no dejarla cerrada, hermano. Yo no soy el que la sé todas, ni mucho menos, pero trato de buscar lo que pueda alentar mi alma. Y es lo que yo le ayudo a ustedes también, a lo que nos pueden levantar. El Antiguo Testamento está bien, yo no digo que no, ahí está escrito y es bueno recordarlo, pero qué bueno es algo que ahora lo entendemos mejor, porque son palabras textuales y solamente son el Espíritu Santo y Cristo Jesús. Hay otros, vienen muchos nombres que nos hacemos un lío, ¿verdad? No sabemos, aquí está solamente el Espíritu Santo. Y es el que nos da a nosotros el entendimiento y lo conozcamos. Porque Pablo, el hombre que atacó tanto y persiguió tanto a los cristianos, ese sí que hizo una entrega total, no más al pecado. Le hizo Dios en el camino de Damasco, lo hizo libre. A usted no sé en qué camino, a mí, yo sí sé el camino, en el camino donde Él me hizo libre. El suyo usted lo sabe, pero no volvió más al pecado. Sino al contrario, lo que ahora vivía en la carne, lo vivía para Dios. Y ahora lo que nosotros debemos vivir en este estado que estamos, aún en esta carne que es débil, que aún puede existir el pecado, yo no digo que no lo haya porque puede haber pecado, pero que no reine más en nosotros el pecado, que no se practique, aleluya,
por el conocimiento y la gracia de nuestro Señor. En Gálatas 5 le vienen los pecados. ¿Qué es lo que te dice a ti en el 21? ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas a las cuales ahora avergonzáis? Yo me avergüenzo de todo eso. ¿Por qué no nos avergonzamos todos? Nosotros ya no estamos esclavizados al pecado. Nosotros estamos libres y como libres tenemos que alabar a quien es nuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Porque hay dos. Al que nos tenía esclavos y al que nos ha dado la libertad. Pero al cual tomamos o queremos nosotros seguir. Al que nos tenía tan sacrificados y tan agarrados como nos tenía que no podíamos hacer lo que quisiéramos. Y hoy el Señor te ha dado una libertad que puedes hacer lo que quieras sabiendo y cuando sabes hasta dónde tienes el límite y que todo te es lícito, aunque no todo te conviene. Pero el Señor te da la capacidad de poderlo entender. Por eso Gálatas 5 lo han leído todos, ¿verdad? Y yo cuando hablo de los pecados digo, Señor, ¿qué mejor maestro que tú? Si nos diste todos estos tesoros, ¿por qué hemos de ocultar? Yo no puedo ocultar. ¿Cuál era la obra que antes había en nosotros? Porque dice en Gálatas 5, digo pues andar en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne. Así dice. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuántas veces notamos en nosotros mismos, al exterior de nuestra mente y en nuestros actos, esa lucha que dentro tenemos? Pero qué poco nos damos cuenta de ello y tal vez qué poco lo respetamos. Sino que nos damos por convencidos y seguimos hacia adelante. Pero Dios dice que pelea hasta el último momento cuando, y eso siempre haya un anhelo y un deseo, por poco que sea. Él dice que nunca nos abandonará. Por eso, al darnos la libertad que nos dio el yugo de Él. Y su yugo, como dice el Mateo, que es ligera la carga. Entonces podemos llevar las cosas mucho más frágiles que antes las podíamos llevar. Porque antes lo que era un agobio, tirábamos de diferentes maneras. Él tiraba de un lado y nosotros tirábamos de otro, pero aquí vamos compaginados en el Espíritu. Porque si en realidad vivimos en el Espíritu va con nosotros allá donde vayamos. Y eso lo tengamos en cuenta. Por eso sigue diciendo en el versículo 18 de Gálatas 5. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, si estamos bajo la gracia, como dice Pablo, nos ha dicho en la lectura, por eso, porque no estamos en la ley, vamos a pecar, ¿no? Porque estamos en la gracia. De ninguna manera, ¿qué sustancias teníamos nosotros de ella? ¿Qué ganancias teníamos de ella? Si la ganancia que teníamos era muerte, porque caminábamos en el pecado, y el pecado, ¿qué trae? Muerte, más que si aún vivimos en la libertad de Cristo, ¿qué trae a nuestra vida? Vida y vida en abundancia. Dice en el versículo 19 del Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne, la que antes no teníamos nada. Y yo le voy a leer algunas y usted las repase en su casa, porque eso es lo que ahí nos está hablando. ¿Qué ganancias teníamos o podemos tener si hoy día lo seguimos teniendo? Si aún lo anhelamos. ¿Qué sacamos en aquel tiempo? ¿Qué hemos sacado de ello? Y ahí nos está hablando de un maestro. Este que te está hablando primero es el maestro de la esclavitud, que se llama Satanás. Dios lo reprenda en el nombre de Cristo. Y del otro que nos habla es nuestro maestro, Cristo Jesús, que a través del Espíritu Santo nos da las cosas que quiere que haya en nosotros. Cambiar, y ahí sí que vamos a tener ganancias, pero en esta no. Y la primera que te dice de ella es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, desilusiones, herejías,
envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. ¿Qué es lo que está diciendo? No practiquen esta o cosas parecidas a ellas, porque de esas no tuviste en otros tiempos ninguna ganancia y hoy vaya a seguir con el mismo procedimiento. No vaya a recibir ninguna ganancia si creéis en mí y decir que me seguí y estáis haciendo las mismas cosas que hacíais antes. Porque sois árboles que no lleváis el fruto que Dios quiere que llevéis. En mí lleváis buenos frutos, porque los frutos que dan el Espíritu Santo son estos, más el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Aleluya. ¿Qué tal andamos del amor? ¿Está usted libre? ¿O sigue esclavo al que antes no tenía? Porque desde que vinimos a Dios hemos adquirido amor. Antes no sabíamos ni lo que era amor, ni amar. El amor de antes, lo digo porque somos todos adultos, creíamos que es parte de la fornicación o del adulterio, el sexo. ¿Qué ganabas con eso? Eso no era amor. Eso es algo que el cuerpo necesita y Dios lo ha puesto para ello, pero saber cómo y de qué manera. Pero el amor que quiere Dios es que sepas valorar lo que hay a tu lado y lo que Dios ha puesto cerca de ti. ¿Nos amamos los unos a los otros? Si nos amamos los unos a los otros, ya no andamos como andábamos antes. Nos ha hecho verdaderamente libres el Señor. Ya no hay atadura, ya tengo otro maestro que se llama Cristo Jesús, que murió y resucitó por mí y que sigue a la diestra de Dios Padre para seguir oyéndome y escuchándome e intercediendo por mí, porque dice aún las Escrituras que mi Padre y yo aún trabajamos. Entonces sigue trabajando. Si está falto de amor acerca de él, que ese es el fruto que Dios quiere que tenga. ¿Cuál es el otro que le dice? Gozo. Aleluya. ¿Tenemos gozo? Otra vez a la iglesia. Por eso me voy de parranda, me voy a la fiesta. Y ahora que entramos en el verano, habló mi mujer, creo, de las 4 estaciones, ¿no? Son las fiestas de los pueblos, pero ¿qué dice el Señor acerca de ellas? Vanas son las costumbres de los pueblos. Si Dios la ha hecho libre, que hay tiempo para todo. Yo no estoy diciendo que no vaya usted de fiesta. Si te está hablando de gozo, ¿qué? Si en tu casa, que no, salta, brinca. Haz lo que la gacela, como dice el Señor, que iba de roca en roca y no tropezaba en ningún sitio. ¿Por qué? Como si la mano de Dios lo estuviera llevando, pero con el conocimiento y aún con la libertad que nos ha hecho el Señor, no con un libertinaje. De que camine a dos señores no podemos servir, o servimos a uno o a otro. Porque de una manera u otra, o le fallas a uno o le damos mucho a otro. Pero siempre queda algo por hacer y eso solamente te lo va a dar el maestro de los maestros, que se llama Cristo Jesús, donde nos dejó la guía y aún las alineaciones puestas en él para que nos guiase y nos llevase al lugar donde ha ido él a preparar muchas moradas para cada uno de nosotros. Aleluya. Aparte de eso, que haya paz, eso es lo que quiere el Señor. Si a mí me ha hecho libre, yo antes no tenía paz. Y se lo digo con todo, es aún a veces, y el diablo pincha, ¿verdad que sí? Pues, hay veces que es mejor meterse bajo la ducha, pero no del agua caliente, no del frío, para que se vayan los malos humores. Porque si decimos que no, porque dice el Señor, yo no estoy diciendo que no peque, aunque no vaya a pecar, si yo sé que vaya a pecar, pero hay de aquellos que lo practican. El practicar tenemos que decir de ninguna manera. Yo por esto que he leído antes lo haré a usted más tranquilo en su casa y examínese. De ninguna manera. Porque aún muchas veces nosotros fornicamos y adulteramos y tantas cosas, aunque sea solamente con la vista o con la mente. Ahí ya se peca, hasta Pablo, porque el Señor a conocer por su Espíritu. Por eso dijo, hay cosas que no he dicho aún, pero yo se las revelaré a través del Espíritu Santo. Y dijo Pablo, y ese Pablo, aleluya, fue inspirado de tal manera que hoy nos está iluminando, nos está guiando y nos está fortaleciendo
para que no ignoremos de dónde nos arrancó el Señor. El Señor nos ha arrancado de este mundo, donde antes hacía estas cosas y no pasaba nada, mentía, robaba, pero qué lamentable es que lo hagamos. Y qué lamentable es que mentamos. Un hijo de Dios no se le conoce a él por lo que uno diga, sino por las obras que en él se están realizando diariamente. Por eso el Señor dice que haya en ustedes ese amor, que lo que antes no veía nadie, ahora lo ve a otro que está a su lado. ¿Y cuál es el que está a su lado? Mi mujer. Yo pongo a usted quien está a su lado. Y se lo está dando, ¿verdad? Si lo da, Dios la ha hecho libre porque le está mostrando amor. No lo hace por interés ninguna, sino porque hay verdadero amor. Y al haber verdadero amor, cría una paz, cría un gozo, que solamente nuestro Señor nos lo puede enviar y dar, hermano. Yo diría, perdona si te he enseñado, Manuelito, ¿qué tal? Con gozo. Con gozo, ¿verdad? Al que tiene a su familiar enfermo en su casa, ¿qué tal? Lo digo por todos, hermanos. Si hay paz, aleluya, le va a venir el gozo. Pero sin el amor no hay gozo. Primero es el amor. Porque el amor cubre multitudes de faltas y de defectos y nos hace ser humanos. Ahora, sobre todo la paciencia. Bueno, y así sucesivamente usted vaya viendo. Porque le voy a decir algo, ¿tenemos paciencia los unos con los otros? ¿O somos tan exigentes que queremos que sean como es uno? Sin darse cuenta que uno es la guía de ciego, más que aquellos que tienen vista. Aleluya. Claro, guía de ciegos en el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, son aquellos que lo vuelven a llevar de esclavitud en esclavitud, que es el fariseísmo o el fariseo en sí. Por eso vuelvo a decir lo que dije y le diré siempre: lo que oiga usted de la palabra, hágalo, pero luego no haga las cosas que él hace. A ver, no hay una diferencia. Si yo digo y no hago, si sigo con la misma esclavitud y mi maestro es el vicio, es la normalidad de las inmoralidades que existían antes, ¿qué adelanto yo con hablar? Yo lo único, si me hablas de la palabra, voy a escuchar lo que dice la palabra de Dios, pero lo que tú haces no lo hago yo, y si lo hago estoy otra vez en esclavitud, y mi maestro se llama Satanás. Quieras creerlo o no quieras creerlo, y hay que darlo a uno la libertad que Dios te ha hecho, a ti te ha hecho libre, para que seas libre, no para seguir tentándole a Dios no se le puede tentar. Y a Dios se le tienta con el pecado. Pero horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Eso es lo que no entendemos muchas veces, es lo que no comprendemos. Y en estos últimos tiempos el Señor nos está, es decir, recalcando tantas y tantas veces que yo vengo pronto. Déjese, como Pablo lo dice en este capítulo 6 2 veces, de ninguna manera esclavicéis otra vez ni andéis en el pecado. Puede venir un pecado, porque todos los seres humanos pecamos aún. ¿Cuánto dicen amén? Pero que su pecado no sea de esclavitud. El pecado de esclavitud permanece en nuestro corazón y nuestro corazón es engañoso y perverso. Y está deseoso de hacer ¿qué? Aquello que no le agrada a Dios. Porque de la abundancia de Él, así, hace y actúa. Si en verdad eres libre o aún sigues en la naturaleza. Yo pido, os la hagáis mucho y seguiré pidiendo, primeramente por mí. Si la cabeza no pide para que sea ella sanada, ¿cómo va a ir el cuerpo? Es lo que creo muchas veces. Un cuerpo no puede vivir si la cabeza no va bien. No es tirándome flores, no vayan a creer que no. Pero yo que traigo espinos no me voy a meter alguna en el pinche. Pero sí
verdades de Dios. Porque dice claramente en el versículo 19, hablo humanamente por vuestra humana debilidad. Hay debilidad en nosotros, hermanos. Pero hay debilidad, ¿cómo he dicho? Hay debilidad en nosotros porque no estamos fortalecidos en el 100% dentro de nosotros con el Espíritu Santo. Si no, vuelvo a decir lo que dice en Mateo, aleluya. Llevar mi yugo. Eso lo dice en Mateo 11, 29 y 30. Habla y habla de ello. ¿Por qué quiere que llevemos su yugo? Porque vamos a ir los dos unánimes. No va a ir uno más para un lado y otro para otro. Si vas en el pecado, si vas con el diablo y aún estás amando al Señor, son yugos desiguales. No pueden ir unificados. Se deja atrás ciertas cosas y otras avanzan de más. Es decir, ni quiere el Señor que llegue antes ni que llegue después, sino justo y a tiempo, como el Señor dice, todo en su momento tiene su tiempo. Por eso aprender de mí dice llevar mi yugo. Porque aún dice que mi yugo es fácil y ligera su carga. Y antes, estando en el yugo de esclavitud, ¿qué llevaba usted y qué llevaba yo en mí? Un peso más grande que pueda llevar hoy. Hoy nos lo ha quitado a nosotros el Señor con lo que hizo allá en la cruz. Nos dio la libertad que necesitamos para no caminar otra vez como hemos estado leyendo aquí en esta lectura y hablamos el domingo pasado. No quiere que usted ya sea más esclavo de aquel que lo tuvo ignorante durante tanto tiempo. Por eso Él pidió al Padre, envíame a mí, porque soy el único que los puedo sacar de la tristeza y que puedan tener el gozo que tú quieres que en ellos haya, pero hay que haber un sacrificio perfecto y ese estoy yo dispuesto a pagar por ello. Y lo pagó, porque allí en la cruz se manifestó y aún fue enterrado, sepultado, aleluya, como estuvimos hablando, pero resucitó para darnos con Él juntamente vida y andar y caminando en Él. Él nos compró con su sangre preciosa, para que no tengamos a quien deber a nada, porque muchas veces creemos que uno le debe a este, a otro. No, todo se lo debemos a Él. Nada le debemos a nadie, todo se lo debemos a Él. Malo cuando uno se crea dueño de algo cuando en realidad no debería hacerlo, porque lo que hizo el Señor con nosotros para salir de esta esclavitud fue un regalo, y ese es un don de Dios para nosotros. Y un regalo, como yo digo, no se compra. Amén. Ni se trata de comprar. Un regalo es un regalo. Cada uno de cogerle con satisfacción, con alegría, con gozo, de saber que lo que ha hecho Dios no lo podía hacer nadie por mí, pero Él me ha regalado la vida. Amén. Mientras antes estaba muerto en delitos y pecados. Por eso nosotros no sabemos agradecerle. Cree que trayendo tal vez sus ofrendas, sus diezmos, su tal y cual, ya con eso está comprando la sangre de Cristo. Eso no, eso no es nada, ni es comparado con lo que Él dice. Ese es un deber que tenemos todos, como tiene usted en su casa, de tener los servicios que necesita. ¿Para qué? Para que no escasee de nada. Aleluya. Pero lo hacemos, lo cambiamos. Por eso yo digo, un regalo que nos da el Señor. Aleluya. Por eso en Gálatas 5:1 nos dice algo muy importante. Estar firmes. ¿Cuánto estamos firmes? En Gálatas 5:1. ¿Pero en qué estar firme? En la libertad con que Cristo nos dio. ¿Para qué va usted buscando más? Si ahí está. Y no estáis otra vez, ¿qué dice? Sujetos al yugo de esclavitud. Está hablando del pecado. Eso dice en Gálatas 5:1. No sé si es mi Biblia solo. Pero usted tiene ahí también la Biblia como yo. Hoy no nos engaña a nadie.
como los curas. Yo he sido monaguillo, pero eso lo digo. Y encima nos daban todo en latín, como para entenderle encima más. Así que decían lo que querían y todo amén. Hoy no, hoy cuando diga amén es porque ha entendido, si no, no lo digo. Ay. Sí. Si la ha entendido, diga amén, pero no diga amén por decir amén. Porque hoy hay por ahí muchos sueltos que tratan. Entonces, si él dice estar pues firme en la libertad, es porque se puede estar firme. Pablo no recibió nada y lo dejó aquí por el Espíritu Santo y por amor del Padre y el Hijo hacia nosotros, para que nos pusiera zancadillas, sino al contrario, para quitarlas. Y no ser un estorbo, ni haber pleito, ni contienda, ni tantas otras cosas, sino al contrario, allanar el camino que estaba totalmente torcido. Por eso lo que nos da es el verdadero camino, que sabemos quién es. Usted sabe quién es el verdadero camino, ¿verdad? Aleluya. ¿Y quién es la verdadera verdad? Aleluya. ¿Y quién es la vida? Las tres cosas que están diciendo aquí. Aleluya. Sí, porque así te oí. Ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice en el 22. Y tenéis por vuestro fruto santificación y como fin la vida eterna. Me ha hecho libre el Señor, me ha dado el camino que yo necesitaba. Me está diciendo la verdad. Me está hablando de que a través de la transformación de Él, hacerse cargo de lo que yo debía pagar, me ha dado la libertad para tener una vida que antes estaba muerta en delitos y pecados. Pero damos gracias al Señor. Yo no sé si usted le da. Yo creo que no. Ahora, si nos ha hecho libre, miremos lo que dice en el capítulo 8 del mismo Romano que estamos hablando. No del capítulo 6, sino del 8. Y dice en el 2, vamos a leer unos versículos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley y del pecado. ¿Y qué era? Muerte. Muerte. Ya tengo el camino de mi Señor. Aleluya. ¿Qué sigue? Porque lo que era imposible para la ley, así dice, por cuanto era débil, porque por la carne, Dios envió a su Hijo a semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, la pura verdad. La pura verdad. ¿Qué más sigue diciendo? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Ahí tiene la vida. Ahí tiene. ¿Qué más sigue diciendo? Porque los que son de la carne, por mucho que haga el Señor, piensan nomás que en las cosas de la carne. Yo les estoy leyendo y estoy hablando. Lo que no puede decir este hombre se lo saca de las mangas, que no me estoy diciendo que lo veamos. Si conocer lo que ya nos dice es suficiente. Si no nos acogemos al yugo de nuestro Señor, la carga va a ser muy pesada. Pero si nos acogemos a Él, a su yugo, va a ser ligera y fácil de poder llevar. Aleluya. Porque los que son de la carne, dice el versículo 5 del capítulo 8 de Romanos, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, es que piensan en las cosas de las que vivimos hoy, de la gracia y del Espíritu Santo. Aleluya. Porque lo que pase de la carne, que dice, otra vez no dice, es muerte, hermano, que nos está recargando muchas veces. Por eso Pablo dijo así en las 2 veces, de ninguna manera volvamos otra vez a la esclavitud del pecado, que es muerte. Porque eso es lo que pide el Señor. Porque lo que pase de la carne es muerte, pero lo que pase del Espíritu es vida y paz. Y aún sigue diciendo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Es que aunque quieran no pueden. Por eso si uno no ha entregado al Señor su vida y hay residuos ahí o ha hecho simplemente una poda, usted sigue en el mismo camino que te está diciendo aquí el versículo 7 de Romanos 8. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede porque no está en Él. Y para poder sujetarse a Él, tiene uno que vivir en el Espíritu. No te estoy hablando que seas perfecto, no. No estoy hablando de eso, la perfección la vamos a tener, pero sí ser santos. Porque yo soy santo. Y ese es un procedimiento que se puede hacer porque está escrito, y si está escrito, ¿quién es aquel para decir que no puede? ¿Quién? No hay nadie capaz. Aún nos dice algunas cosillas más. Creo que podemos terminar, ¿no? Ahora, y los que viven según la carne no pueden agradarle a Dios. ¿No dice eso el versículo 8? Mas vosotros, aleluya, nos tocó el premio. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces hay aquí un pero. Porque te dicen, sí, yo soy cristiano, ya mora el Espíritu. No, mira, ahí no tiene usted. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, seguimos estando en el mismo procedimiento que había. Amén. ¿Lo entiendes? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, aún dice, no es de Él. No es de Él. Entonces lo que está recibiendo, le está diciendo, no es de Él, es de su propia humanidad. Es de su propia intelectualidad. Es también de su propia religiosidad, porque está siendo un religioso, en el cual debemos nosotros por el Espíritu discernir bien, para decir cualquier cosa que me pueda decir, sus frutos los veo que son dignos de poderlos llevar a cabo. Si no, me aparto de él. El apartarte del pecador no es cometer un delito, es aliviar tu vida y salvarla. Hay que convidarlo. Yo no te estoy diciendo que no le ame, amar, le podemos amar, pero no puedes seguir practicando con él las cosas que practica. ¿De qué te serviría? Ahora ya estamos terminando. En el versículo 23 de Romanos 6, que es lo mismo. ¿Pero qué me dice? Porque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo diría una punta. Ahora, usted tiene la libertad de escoger entre dos amores. Porque Dios nos ha hecho libres. Entonces usted tiene entre dos. Pero no está en las condiciones de regular las consecuencias que puede usted acarrear al elegir el amo que a usted le conviene. No están las condiciones, porque las condiciones solamente las tiene Dios. Usted no puede regular el pecado es pecado, ni puede regular la santidad es santidad, porque el que lo hace es Dios, no lo hace el ser humano. Por eso te dice aquí claramente, Dios dice, porque la paga del pecado es muerte. Si usted quiere elegir ese amo, ya te digo, las consecuencias no las puede regular. ¿Me están entendiendo? No las puede. Yo quiero hacer una cosa, y como decía Pablo, es que le voy a hablar más claro. Pablo le dijo estas cosas. Lo que yo quiero hacer, el pecado no me deja. Me sigue llevando otra vez a él. ¡Ay de mí! ¿Quién me podrá librar? Decía Pablo. Digámoselo cuando andemos en estas situaciones, porque usted no puede regularla. Por eso, ahora las consecuencias de cada uno va a tener que pagar, y él y cada uno de ellos paga con moneda.
Aleluya, Deuteronomio. Por eso la moneda del diablo es muerte. Tiene un nombre escrito. Y esa, uno, si sigue pegando, es la moneda que va a recibir para cuando venga el juicio final. Pero la de Cristo está, la libertad me ha hecho libre. Y en ella tengo la paz de la vida. El día que yo tenga que estar en el juicio final delante de Él, me dirá, pasa y gózate con tu Señor, porque a mí me place darte lo que tú escaseabas tener, pero hoy día lo tienes, porque lo poco me fuiste fiel, es lo mucho. Y yo termino ya así. Podríamos decir, seguiremos pecando nosotros. Podríamos decir lo que dice el versículo 15, ¿verdad? De ninguna manera. No sabéis, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de la justicia para justicia. Y ahí termina, porque la paga del pecado no lo es muerte. A la justicia de Dios es vida y vida eterna. Y usted y yo no podemos regular nada del proceder que tengamos, solamente es Dios o el diablo, uno para vida o el otro para muerte. Que el Señor nos reciba, que el Señor nos coja, que el Señor nos dé paz y que el Señor nos ayude en nuestras debilidades a poder ser fortalecidos en su gracia y en su misericordia. No tomemos nosotros las cosas de Dios a la ligera, sino con una reflexión grande, porque aquí hay reserva para que nosotros podamos salir satisfechos. ¿Cómo podemos vencer el pecado? Si usted y yo verdaderamente hemos sido libres, ¿quién podrá someternos a nosotros en esclavitud? Si mi amo es el Espíritu Santo o es Cristo Jesús. Pero si es el pecado porque he hecho una sola poda, mis frutos siguen saliendo los mismos. ¿Y qué beneficios tuve de aquello? Que en cambio los de ahora, aleluya. Cuando antes no sabía amar, ahora sé amar. Cuando no sabía tener gozo, llegaste a tiempo en mi luto, Señor. Cuando no podía tener paz, que hasta el perro me estorbaba, ahora la acaricio. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, vive el Espíritu Santo. Es así, pues que el Señor nos bendiga. Y veremos a ver si el día 21 y 22 no nos fallan también. Si nos fallan, Dios no nos va a fallar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que si tenía usted programado algo, el Señor ha sabido retenerlo ahí y va usted a disfrutar con sus familiares, con sus amigos, con lo que sea, pero con las condiciones que ya se dio usted el antídoto, no sé qué antídoto, no el antídoto, ¿para qué? Para que el pecado no pueda entrar en usted y en mí. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Te damos, Señor, todo lo que en realidad nos quieres, Señor. Haznos lo que podamos digerir nosotros. Por eso me hiciste ser, aunque a veces pero es verdad, me hiciste ese nombre de oveja, un animal rumiante. Por eso nosotros somos rumiantes. Haznos que podamos rumiar de la palabra, para que podamos sacar la mayor sustancia y ya recibir la leche no adulterada de la palabra que nos has enviado y que nos sigues enviando. Haznos ser eso, Señor. Y a la vez, Señor, pido que cada uno de nosotros nos portemos con nuestros familiares. Pero, Señor, no entremos en el libertinaje. Haznos ser fieles a ti, porque tú vas a llevar toda la carga y peso que yo pueda tener en esas circunstancias. Pero me vas a hacer, Señor, ser la lámpara en medio de esa oscuridad. Gracias te doy por cada uno de nosotros.
que disfrutemos este día, lo que nos queda ya de vida, y los que vayamos en vehículo, ven con nosotros, los que vayamos a pie también, pero sobre todo que la paz reine en cada uno de nosotros. Te lo pido todo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Y